Caso ¿sí? De 7, donde básicamente qué es lo que tenemos acá. Vamos a tener una función, dos funciones en realidad, que serían f y g, y la idea es tratar de calcular ¿sí? De esas dos funciones la composición h, que sería f compuesta con g, y de esa composición el gradiente de la función, pero evaluada en el punto 0,1. ¿Okay? Entonces, en este caso lo que conviene hacer es tratar de evaluar ¿sí? El diagrama de flujo de cómo viene la composición de funciones y tratar de entender un poco cómo viene el razonamiento que hay que hacer. O sea, primero empieza la función g, luego empieza la función f, sigue la función f. La función g se va a alimentar de dos variables, a saber x e y. Son las que ustedes ven acá a continuación. De esas dos variables, g va a trabajar con cada una de ellas y mezclándolas y haciendo las cuentas que ustedes ven en detalle con la descripción, va a generar las variables u y b. Y f saca su imagen de la función, ¿sí? A su vez. Pero ¿qué pasa? Nosotros, al tomar en cuenta la composición, básicamente estamos haciendo como un diagrama de caja, es decir, pensémoslo como dos máquinas en serie, donde están una a continuación de la otra. H, que sería todo este diagrama en conjunto, h de xy, h se alimenta de hecho de xy, ¿sí? Por eso las variables con las que van a aparecer una vez hecha la cuenta son x e y, ¿sí? Entonces, para hacer la derivada, o sea, nosotros decimos, bueno, h ¿cómo es como función? H va a ir de R2, que son las variables de entrada, a R, que es la variable de salida. Por lo tanto, el gradiente de h, ¿sí? Va a ser en términos de x y va a tener justamente las derivadas parciales, derivada de h respecto de x y derivada de h respecto de y. Ahora, nosotros no tenemos toda la cuenta, sino que lo que tenemos son... Entonces, lo que tenemos son básicamente estos interrogantes. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver cada uno? Bueno, la idea acá es aplicar otra variante de la regla de cadena, que es hacer la derivación por diagrama de árbol. Es lo mismo ¿sí? Si ustedes calculan las matrices jacobianas de las dos funciones y luego las multiplican y hacen la cuenta, o sea, es lo mismo. Acá la idea es tratar de encontrar una variante un poco distinta. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, que si h es función de... h está hecha a través de u y de b, o sea, nosotros podemos pensar a u como que es una función de x y. Vamos a usar otra S, por ejemplo, otra letra para no confundir acá, ¿no? B es una función R de x y. Entonces, x e y son funciones a su vez de otras variables, que son, por ejemplo, u y de b. Entonces, la derivada de h respecto de x se puede pensar como si fuera la derivada de h respecto de u por la derivada de u respecto de x, ¿sí? Más la derivada de h respecto de b por la derivada de b respecto de x. Y fíjense que esto es simplemente de la regla de derivación, regla de la cadena, no hay demasiada variación acá. Lo mismo con este caso, derivada de h respecto de y, esto nos va a quedar la derivada de h respecto de u por la derivada de u respecto de y más la derivada de h respecto de b por la derivada de b respecto de y. Sí, ese sería el razonamiento. Entonces, lo bueno es que nosotros podemos calcular cada una por separado, porque fíjense que en este caso cada una se puede sacar a partir de lo que nosotros sabemos del resto de las ecuaciones, ¿okay? Y lo mismo pasa con, por ejemplo, tomen en cuenta que h, ¿cómo hacemos para calcular? Porque nosotros decimos, bueno, estas, por ejemplo, las primeras, la derivada de u respecto de x, respecto de y, la derivada de b respecto de x, respecto de y, se pueden calcular sin problema porque nosotros en teoría ya conocemos cómo están hechas cada una. Es decir, por ejemplo, en caso de g, esta sería la función u y esta sería la función b. Ya no hay problema. Pero ¿cómo hacemos nosotros para calcular esta, ¿no? Derivada de h respecto de b y derivada de h respecto de u. Bueno, la idea sería tomar en cuenta que h, si se puede pensar como función de x y, acá lo que nos importa a nosotros es el output. Recuerden que de todo este diagrama también sale f respecto de u y de b. Entonces, estas dos conceptualmente, más allá de que h sale de la composición y que por ende se alimentó previamente de dos variables como ser x e y, podemos hacer un recorte nosotros y tomar h de x y o a f de u como que son idénticas en este paso. Y después ya remontarnos al otro que sería el de g. Entonces es más simple así, porque digamos trabajamos solamente con pocas derivadas. Entonces, en este caso, vamos a ir trabajando con cada una por separado. Sí, fíjense, vamos a tener la derivada de h respecto de u, en este caso, es lo mismo que decir la derivada de f respecto de u.
Sí, que en este caso esto nos va a quedar como un medio por u a la menos un medio por b a la menos un medio. Lo mismo que la derivada de h respecto de b, en este caso nos va a quedar como la derivada de f respecto de b. O sea, en este caso nos va a quedar como menos un medio por u a la menos un medio por b a la menos 3 medios, ¿sí? Y después hay que seguir adelante con otras derivadas. Entonces, por ejemplo, ahora hacemos las derivadas fáciles, entre comillas, que son las de x y de y. Fíjense, derivada de u respecto de x, que nos va a quedar como 1 sobre x más y. Después la derivada de u respecto de y, que en este caso nos queda como 1 sobre x más y, ambas iguales. Derivada de b respecto de x, que nos va a quedar como menos y por seno de x y. Y después la derivada de b respecto de y, que nos queda como menos x por seno de x y. Entonces, juntando todas las cuentas, ¿sí?, hay que evaluarlas en cada caso. Entonces, yo voy a poner la expresión final. Recuerden que básicamente hay que seguir este orden, ¿sí?, de multiplicación. Lo que hay que hacer es reemplazarlas y ver cuánto nos da en cada caso. Entonces, por ejemplo, derivada de h respecto de x, esto nos va a quedar como un medio por u a la menos un medio, b a la menos un medio. Fíjense que acá estamos mezclando variables, pero no se preocupen, porque en el fondo a nosotros lo que nos interesa es calcular la derivada, y en realidad para hacerlo tenemos varias herramientas. Por ejemplo, evaluar el punto en la función g y después evaluar la imagen del mismo en la función f. Entonces, ya con eso sacamos cuál es el x, cuál es el y, cuál es el b y el u y el b que tenemos que calcular en cada caso, ¿sí? Entonces, nada, no se preocupen por el resto. Entonces, un medio por u a la menos un medio por b a la menos un medio por 1 sobre x más y más menos un medio por u a la un medio por b a la menos 3 medios seno de x y. Ok, entonces ahora hay que evaluarlas en a, que en este caso era de x y. Recuerden el punto original, que en este caso es de 0, 1. Entonces, ¿cuál nos va a dar el caso para u y de b? Lo que hay que hacer es reemplazarlos, recuerden, en las funciones originales, que son las componentes de g, ¿sí? Es decir, u nos va a quedar como 1 más logaritmo natural de x más y b en este caso nos va a quedar como coseno de x y. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reemplazarlos, ¿sí? Si yo reemplazo entre 0 y 1, u me va a quedar 1 y b me va a quedar como 1 también. Entonces, en teoría, ¿sí?, haciendo todas las cuentas, llegamos a la conclusión, ¿sí? Si reemplazando estos valores más 0 en x y 1 en y, vamos a llegar a que la derivada de h respecto de x nos va a quedar como, en este caso, un medio. La derivada de h respecto de y nos queda un medio. Y finalmente el gradiente de h, el 0, 1, nos queda como un medio. Listo, ya con eso estamos ok.